Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación. Mi intervención será en español para tener más impacto en la comunicación, dado a que mi inglés es muy precario. Entonces voy a tener una explicación. Me voy a cortar y una compañera que generosamente nos está ayudando va a traducir. Un agradecimiento particular a los compañeros y las compañeras de Just Stop Oil y a todos los que nos están acompañando detrás de los computadores al otro lado de las pantallas. Bueno, para comenzar con el tema que quiero hablar en estos 7 minutos, pues quisiera comenzar diciendo que desde hace 4 años que estoy aquí en Europa, en estas tierras, me di cuenta de la fuerza con la que las alarmas están prendidas en este momento alrededor de un tema particular del que casi todo el mundo está hablando, que es el de la crisis climática. Y en ese sentido, la sociedad civil, la academia, la comunidad científica, los intelectuales, los ambientalistas, los activistas, los medios de comunicación, hablan sobre esa crisis que tenemos al frente porque representa la amenaza más grande que hayamos tenido en toda nuestra historia. Es como un tema que se convirtió en el tema de la actualidad y en todos los escenarios donde he tenido la oportunidad de estar, se habla de la crisis climática global, se habla del colapso de la humanidad, se habla del otoño de la civilización y una cantidad de definiciones que se refieren siempre al conjunto de la familia humana, a la humanidad entera y a una crisis de orden global. Sin embargo, cuando uno analiza desde una perspectiva sureña como la mía, este momento histórico y sobre todo la manera como se está abordando, uno se da cuenta de una realidad que desde mi perspectiva se puede definir en 2 puntos. El primero es cuando uno se da cuenta que se le está dando una lectura bastante superficial a esta crisis climática, ya que no está siendo considerada desde sus raíces, desde sus fundamentos. Y con esto quiero decir que esta crisis climática está siendo pensada únicamente como una causa, como la causante del calentamiento global y de lo que puede provocar. Y es por eso que las alarmas están prendidas. Y no está siendo considerada como una consecuencia, es decir, como la consecuencia de algo, la consecuencia de un modelo de sociedad de los países del norte global, un modelo esencialmente colonial que empezó hace 530 años y que ha dependido hasta el día de hoy del robo, del saqueo y del pillaje de los recursos de los países del sur global para garantizar la vida normal y el progreso de los países del norte. En el fondo, es ese modelo de sociedad, es esa lógica global que ha sido impuesta desde Europa y ese ordenamiento del mundo enmarcado en unas relaciones de poder totalmente desiguales e injustas, el responsable de la crisis climática en la que nos encontramos en la actualidad. No hay que olvidar que Europa pudo ser una potencia únicamente gracias al robo y al saqueo de América del Sur a partir del siglo XVI y del continente africano desde las mitades del siglo XVIII hasta hoy todavía. Sin esa colonización, sin ese modelo colonizador de África y de América, Europa estaría incluso quizás hundida hoy en la Edad Media. Y el segundo punto es que desde esta perspectiva sureña uno se da cuenta que si las alarmas están prendidas en el mundo en este momento, es en realidad porque Europa y las potencias del mundo están siendo sobrepasadas por ese Frankenstein que ellas mismas crearon y que se les salió de control. Las alarmas están prendidas porque Europa y las potencias colonizadoras se están sintiendo vulnerables y amenazadas por las consecuencias de ese modelo colonial, capitalista y neoliberal que ellas crearon. Y que para poder funcionar
debe destruir la madre tierra y explotar a sus habitantes. Porque si hay algo seguro acá es que si esta crisis climática fuera a afectar únicamente al continente africano, por ejemplo, muy seguramente las alarmas del mundo no estarían prendidas como lo están en este momento. Y pasaría igualmente si fuera a afectar únicamente a América Latina o al sudeste asiático. Y es verdaderamente triste decirlo, pero es así. Si las alarmas están prendidas hoy de esa manera, es porque la integridad del ser europeo se está viendo amenazada. Y me atrevo a decir esto porque desde hace más de 530 años, tanto los pueblos indígenas como las comunidades negras y campesinas del sur global han estado luchando incesantemente contra las razones que provocaron esta crisis climática. Es decir, contra la explotación, contra el saqueo y la destrucción de los territorios por parte de los países del norte y las multinacionales del norte global, contra esa lógica colonial impuesta por Europa de la que ya hablé, una lucha que ha dejado millones de muertos entre hombres, mujeres, niños, abuelos, abuelas, y son personas que a nadie en el mundo le importaron y que no merecieron que las alarmas fueran prendidas en su nombre. Personas que desde hace más de 5 siglos están gritando a pulmón abierto que a la madre tierra hay que protegerle, que no toca destruirla, que hay que cuidarla. Personas que nadie quiso escuchar, solamente hasta ahorita, hasta el momento en que Europa sintió las consecuencias de esa manera de actuar. En estos momentos en el que el ser europeo se está viendo vulnerable frente a las consecuencias de esa lógica colonial, ahora sí las alarmas están prendidas. Eso inevitablemente refleja aún hoy, en 2023, esa jerarquización de la humanidad que fue inventada en Europa y convertida en una realidad social, esa jerarquización racial, donde hay unos que son más importantes que otros, donde hay unos que merecen ser llorados y otros no. Para terminar, hay una pregunta que me surge y es la siguiente. ¿Por qué solo hasta que Europa se sintió vulnerable frente a la crisis climática se empezó a hablar de la importancia de proteger el sur global y no antes, cuando nos estaban asesinando por millones? Y finalmente, después de esta breve introducción, pues puedo concluir que, primero, en el sur global se está luchando desde hace más de 5 siglos contra las causas de la crisis climática y a nadie le importó. Y en el norte global están luchando desde hace un par de años aproximadamente contra las consecuencias de la crisis climática y el mundo entero está en pánico. 2. No estamos viviendo una crisis del clima, sino una crisis colonial de unos pocos países que le están haciendo pagar al mundo entero su brutalidad. 3. No se trata de una crisis global, sino de una crisis de los países que se dicen potencias, que en realidad son los colonizadores en la actualidad con otro nombre. 4. Las alarmas están prendidas solo ahora porque el ser europeo se está sintiendo vulnerable y eso es una muestra de la crisis racial en la que está hundida la humanidad, donde hay unos humanos que son más importantes que otros. Y 5, hoy, tanto en el norte global como en el sur, estamos luchando contra el mismo enemigo, que es ese sistema colonial, capitalista y neoliberal, y llegó el momento de escuchar a quienes están luchando desde hace más de 5 siglos contra él, porque muy seguramente ahí está la respuesta. Y último, 6, el primer paso para materializar esta lucha consiste en aceptar que el monólogo europeo terminó y que llegó el momento del diálogo. Muchas gracias. Juan, muchas gracias. Tengo una pregunta. We had a couple of questions coming in. How can we work together to best build true solidarity?
That is the question. Bueno, para trabajar esa solidaridad que se necesita tanto en este momento, el primer paso fundamental, como lo dije al final de la charla, es aceptar el fracaso de este modelo de sociedad, de este modelo civilizatorio, moderno, patriarcal, colonial, eurocentrado. A partir del momento en el que se acepte el fracaso de este modelo, inevitablemente se va a tener la disposición de abrirse hacia los otros, hacia esos eternamente silenciados, hacia esos eternamente ocultados, hacia esos eternamente exterminados. Entonces, ese es el primer paso. La crisis social, política y medioambiental que estamos viviendo en la actualidad son la prueba irrefutable del fracaso de este modelo de sociedad y la necesidad, sobre todo, de empezar a mirar el mundo con otros ojos. Y esos otros ojos son los eternos silenciados, los eternos ocultados, los eternos minimizados desde la arrogancia europea. Un diálogo sin jerarquías, aceptar, por ejemplo, en Europa, que el monólogo se acabó y que ahora es el momento de dialogar, porque históricamente Europa se acostumbró a mostrar con el dedo el horizonte y el mundo lo seguía, pero eso ya cambió. No es una cuestión de ahora dar una lección de moral para decir ahora somos nosotros, no, sino es simplemente para dar a entender que llegó por fin el momento de un diálogo. Y para terminar, no es una cuestión de ahora dar una lección de moral para decir ahora somos nosotros, no, sino es simplemente para dar a entender que llegó por fin el momento de un diálogo.